hasta amenazas a veces cumplidas. A través de ese esquema corporativo, básicamente se fortalece al sindicalismo, pero a través de los dirigentes. Y a los dirigentes se les da una gran fortaleza a través de las leyes para que ellos mantengan el control de los sindicatos. Pero en el campo, en la lejanía y aislamiento de las comunidades rurales, la represión llegó en ocasiones a ser descarnada. La estabilidad política se tenía que obtener a toda costa. Entonces, en un país sin medios de comunicación o con muy restringida opinión pública, había muchos niveles en los cuales se ejercía la represión. A nivel de las zonas rurales había cacicazgos y asesinatos, donde el asesinato, el crimen político era cotidiano. A partir de 1958, el país comenzó a sentir los frutos del crecimiento económico con estabilidad de precios. Es la etapa que se conoce como el desarrollo estabilizador. Fueron 12 años ininterrumpidos en que la economía mexicana creció un promedio anual de más del 6%. Durante esos 12 años, la inflación se mantuvo en un promedio anual de 2.5%. El desarrollo estabilizador representa una política de sustitución de importaciones, o sea que se ponen dificultades a las importaciones mediante aranceles elevados o en aquella época permisos de importación que facilitaban la producción interna de esos productos que antes se importaban. Esa fue la época de mayor creación de riqueza del país y de mayor avance en los niveles de vida de la población, lo que acreditaba la legitimidad del régimen y los mecanismos de negociación y cooptación. En buena medida, los gobiernos contaban con los recursos necesarios para incorporar e integrar a nuevos grupos sociales a sus proyectos. Tenían la capacidad de responder a las demandas económicas y sociales de una población que también crecía. El Estado mexicano fue aumentando sus áreas de acción y cada área económica que controlaba directa o indirectamente el Estado daba para nombrar, para dar puestos, y luego la parte corporativa, que desde luego estuvo casi desde el inicio allí. Entonces, a través de los sindicatos y todo tipo de organizaciones, a los dirigentes se les daba privilegios. La represión vino realmente como último recurso. En general, el régimen mexicano, que se basó en el PRI, prefería comprar que reprimir. Era un régimen que podía premiar y castigar con gran facilidad, tanto en el orden político como en el orden económico. La verdad, uno se sorprende de por qué un gobierno con tantos poderes al final fue un gobierno tan poco despótico, tan poco dictatorial. Quizá porque nadie duraba demasiado tiempo en la cúpula, quizá porque los presidentes no podían reelegirse. El hecho de que el Estado mexicano fuera un actor económico importante durante esa etapa permitió al gobierno canalizar discrecionalmente recursos bajo un esquema clientelar. El PRI desarrolló una compleja cadena, una compleja red de clientelismo, en parte corporativo, en parte autoritario, pero en parte un clientelismo que opera también en sistemas democráticos. Esta red clientelar, que no necesariamente es incompatible con un régimen democrático, se traducía desde luego en una votación abrumadora en favor del PRI. Medio siglo después de que se inició la revolución de 1910, México había pasado de 15 millones a cerca de 50 millones de habitantes. El sistema educativo nacional atendía menos de 800,000 niños y jóvenes en 1910. A fines de los 60, atendía a más de 11 millones de estudiantes, desde preescolar hasta educación superior. En 1910, solo 3 de cada 10 mexicanos sabían leer y escribir. Hacia 1968,
8 de cada 10 estaban alfabetizados. Los mexicanos que nacían en 1910 tenían una esperanza de vida de 30 años. Los que nacían a finales de los 60 tenían una esperanza de vida de 62 años. De esta manera, se garantizaba legitimidad electoral, paz política y éxito económico. Este último, el éxito económico, se convirtió en uno de los principales pilares de la estabilidad política del país. Permitía al gobierno mantener el aparato corporativista funcionando, recompensar a quienes lo apoyaban, cooptar a los insatisfechos y legitimar al régimen a lograr el progreso prometido por el proyecto modernizador de la revolución. De hecho, parecía que México había logrado forjar un ejemplar círculo virtuoso, estabilidad política y desarrollo. El círculo virtuoso se cerraba con el ritual electoral, elecciones periódicas, formalmente democráticas, pero donde ganadores y perdedores se encontraban predeterminados. Desde los años 20, cada mandatario de México había llegado a la presidencia mediante una elección. A diferencia de lo que ocurría en la mayor parte de Latinoamérica y en buena parte de Europa, en México no dejaron de celebrarse elecciones periódicamente. A través de las elecciones se reciclaban grupos y liderazgos para evitar que algunos de ellos se perpetuaran en el poder. Las elecciones fueron un instrumento inmejorable para ese cambio con continuidad. El PRI era una agencia de colocaciones en todos los niveles del gobierno federal, estatal, municipal, y también proveía cada 6 años pues toda una tecnología y maquinaria electoral para que en México hubiese elecciones. En realidad nuestro sistema lo definió muy bien Daniel Cosío Villegas, era una monarquía absoluta sexenal. El sistema político mexicano estructurado por el PRI quería demostrar nacional e internacionalmente que los gobernantes no eran impuestos por la fuerza o por las bayonetas o por ordenanza personal, sino que eran elegidos por grandes mayorías y mayorías populares. La arena electoral sirvió para legitimar y conducir los procesos de cambio de mando. En 1946 se creó una legislación electoral que se mantendría vigente a lo largo de 30 años. Entonces en 1946, para consolidar el control del sistema político mexicano y del propio PRI y evitar que se fuera escindiendo, se crea una ley federal electoral que inicia el proceso de centralización de la organización de las elecciones mexicanas. La ley electoral de 1946, además de centralizar las elecciones, establecía que en los comicios podían participar exclusivamente los partidos políticos reconocidos. En 1963 se diseñó un ingenioso sistema en el que se colocaba al partido oficial y a los partidos de oposición en 2 diferentes arenas electorales. Entonces se crean los llamados diputados de partido, que por cada 2.5% que tuviera un partido político se le daban 5 diputados, y después por cada 0.5% se le daba un diputado adicional hasta llegar a 20. Eso independientemente de los diputados que ganara o perdiera en los distritos en mayoría relativa. En el proceso de democratización del país, la reforma del 63 evitó la violencia en México a través de la creación de estos votos reservados de representación a la oposición. Es la oportunidad primera de la representación proporcional, la posibilidad de que realmente haya voces opositoras en las cámaras. El Partido Acción Nacional con esta reforma pasa de tener 3 o 4 diputados a tener 20 en 1964. Y por lo tanto hay una percepción de que el mundo parlamentario le va a dar cabida al cambio político de México. Aunque se recompensaba a los partidos minoritarios, el PRI mantenía su abrumadora hegemonía.